Hola chicos, bienvenidos al canal. Estamos en esta parte 2 de Astra está muriendo. Si es verdad, si no es verdad, si lo que pasa es que estoy siendo súper extremista. Ahora nos encontramos aquí en Hunter Demons, el gremio del canal, y creo que podemos arrancar esta segunda parte hablando específicamente de eso. Creo que las dinámicas que se crearon con el gremio no son suficientemente interactivas. Creo que podría haber algo más como para crear esa discusión, ese tema por ejemplo de guerra entre gremios, batallas con monstruos diferentes, no sé, algo distinto. Si por ejemplo nos ofrecen esta mazmorra que nosotros tenemos aquí disponible, que pues es el portal retorcido en el cual podemos jugar entre todos y poder obtener las recompensas y demás, pero creo que realmente no es suficiente, creo que no aporta esa versatilidad que necesitaríamos en un gremio. Tenemos una opción que es acá como está el foro, donde podemos hablar, podemos comentar. Algunos de ustedes pueden dejar noticias, pueden dejar situaciones que quieren ver. Entonces, pues acá es interesante. Y algunos me ayudan mucho comentando ahí, lo cual está bastante bien. Pero creo que entra un poco en falencia de que el gremio y la interacción social podría estar en aumento. Y este tema de la interacción social es bien importante y tiene ahorita una gran relevancia por la nueva opción que tenemos en el juego, que es la de pesadilla. Si nos vamos acá, entramos a la pesadilla de Veda y tenemos acá la pesadilla de Veda. La pesadilla de Veda, ¿cómo funciona o en qué consiste? Consiste en que vamos a tener una nueva pieza de equipo que nos va a dar unas características particulares, que hay 3 niveles diferentes. Bueno, he de suponer que serían 4 niveles diferentes, que vendrían a ser categoría verde, morada, dorada y roja. Pero pues chicos, o sea, eso ya es una cosa totalmente idílica. Y es una cuestión idílica por una situación en particular. Nivel abismal 1. ¿Listo? Lo hago yo solo. Si yo quiero entrar al modo normal, en el cual yo intercambio mis personajes, puedo entrar en cooperativo hasta con 3 personas. Vaya usted a encontrar esas 3 personas. Al menos en el servidor de América es súper complicado. He visto en el Discord que el servidor de Europa sí tiene esta particularidad, sí tiene esta opción de poder entrar mucho más fácil. Pero creo que para mí esa opción no está tan viable, no es tan sencilla. Y pues eso realmente frustra, porque tú dices, bueno, ven, yo quiero poder obtener esas ganancias, quiero obtener esos recursos, pero estoy limitado porque necesito hacerlo en cooperativo y no hay suficientes personas en cooperativo. No sé por qué aquí no habilitaron la opción de buscar compañeros en línea o emparejar en línea, que era una opción que había antes en la cual tú simplemente le dabas clic ahí y él te buscaba a personas que también estuvieran buscando partida, lo sincronizaba contigo y nada, entraban. Ahora no, ahora tienes que estar o con tus amigos o con los de tu gremio o con personas con las cuales ya hayas estado antes. Pero pues muchas veces los horarios son complicados de manejar. En el gremio sería lo ideal, pero como les digo, a veces no hay esa unión en los gremios, entonces eso dificulta mucho esa tarea. Entonces creo que acá hay un factor también bien interesante de análisis que va acompañado del siguiente. Si nos salimos de acá y vamos a los personajes, voy a cambiar la cámara de sitio. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, aquí a un personaje, en este caso a la bella y preciosa Rinara. Entonces, Rinara tiene varias opciones en su equipo. Entonces, tenemos su arma, tenemos su pieza Génesis, tenemos ahora el nuevo equipo que viene a ser la ropa, tenemos los anillos y el collar, que ya es lo clásico, tenemos sus reliquias, que ya eso es lo clásico, y adicional tenemos el halo y tenemos el Sith. Entonces chicos, cada vez nos están agregando más piezas de equipo, lo cual hace mucho más desgastante armar personajes, lo hace mucho más costoso y pues realmente hace que una persona que no ahorre o que no invierta lo suficiente en el juego se pierda el meta, básicamente salga del meta, que no puede hacer áreas del juego, directamente que no las puede hacer. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Entonces por ejemplo nos salimos de acá, vamos a salirnos de acá también y vamos a ir a la antigua ciudad dorada. Yo en particular solo puedo hacer hasta el nivel 3. Yo puedo hacer hasta acá, hasta el sendero del reinado. Te invito a que tú me dejes en los comentarios si tú logras hacer hasta dinastía 2.
Sí, hasta Dinastía 2. Yo no puedo hacer allá, yo Dinastía 1 ni siquiera lo puedo tocar. Yo puedo hacer Sendero del Reinado. ¿Qué es lo que pasa? Que es desgastante hacer Sendero del Reinado porque tengo que estar ahí pendiente a full y pues a veces en el trabajo pues no me da el tiempo. O sea, o voy en el Transmilenio, vengo para la casa y no me da el tiempo, llego acá y tengo que hacer varias cosas, tampoco me da el tiempo. Entonces yo básicamente uso el automático y pues para obtener las recompensas que tengo que obtener pues lo hago en Sendero de sucesión. Si quiero obtener un poco más de recompensas pues ya le dedico el tiempo y hago Sendero del Reinado. Pero una persona, digamos, de aquí a 3 4 meses que quiera jugar y que ya tenga seed, tenga ropa, tenga Génesis, tenga arma, tenga que subir al personaje hasta nivel 7, tenga halo, más lo que se les ocurra agregar, pues chicos, básicamente va a tener 3 dificultades más acá, 2 dificultades más acá, que para obtener más recursos y no van a poder, o sea, simplemente no se van a poder poner al día. Entonces, este juego cada vez se está convirtiendo más en... hay que dejar las cosas para los más antiguos. Si alguien nuevo llega, va a llegar colgadísimo porque no va a tener cómo ponerse al día. Por ejemplo, Veleno es un personaje súper bueno, muy competitivo. Y si tú no lo sacaste antes y ahorita lo quieres sacar, pues te va a costar. Te va a costar, aparte de que te va a costar, no vas a poder obtener todas las recompensas, regalos y demás que le dieron a los más antiguos. Entonces, de por sí, ya vas a estar muy atrás en la línea del meta. Y creo que eso es algo que este juego no debería permitir. Debería facilitar que las personas nuevas llegaran al juego y que de esta manera el juego aumente su vida útil. ¿Por qué? Porque, como hablamos en el video de Argot Slater, el juego el mes pasado... O sea, el mes antepasado generó $500. Bueno, $500,000. Y este mes, el mes que pasó, diciembre, generó solo $300,000. Perdió casi la mitad de su total. Obviamente, el total de 500,000 son 250,000. Generó 300,000, pero pues realmente se entiende el punto que estuvo casi de perder la mitad de sus ingresos de noviembre. O sea, eso es mucho, muchachos. Y si no permite que llegue nueva gente al juego, pues básicamente están jodidos y el juego va a morir. No quiero decir con esto que el juego va a morir ya, que mejor dicho, ya, dejemos de jugar porque el juego básicamente ya no va a estar disponible. No, yo creo que el primer signo que nos va a permitir a nosotros darnos cuenta que el juego está muriendo es cuando nos quiten el español. Cuando a nosotros nos quiten el español, esa es una señal inequívoca de que el juego va a morir muy pronto. Mientras eso no pase, podemos decir que el juego está bien, que hay mecánicas que se están poniendo más complejas de lo que deberían, que el hecho de que nos vendan personajes, que si no estoy mal, está acá la opción, esperen, miro, que por acá había una opción, igual los invito a que me lo dejen en los comentarios, porque sí vi a alguien que me dijo que ahora estaban regalando a estaban vendiendo a un personaje. A ver. No, por acá no lo encuentro. Pero sí recuerdo que alguien me colocó ese temita de que ahora estaban vendiendo a un personaje. Pero miramos si es por acá. No lo encontré. Los invito a que por favor me lo dejen en los comentarios. Si la persona está viendo este video, lo invito a que lo deje por favor en la descripción. Pero sí mandó una captura donde nos colocaba que estaban vendiendo personajes muy baratos, como que a $1, algo así. Pero pues igual, muchachos, son signos claros de que el juego quiere monetizar más, sí o sí quiere monetizar, lo cual, como les dije en el canal de Argot Slater, no está mal, está bien que el juego quiera monetizar, porque igual es una empresa y tiene que hacerlo, pero pues muchachos, realmente no creo que vayamos por un buen camino. Pero hay que disfrutar el juego todo lo que sea posible, hay que divertirnos todo lo que sea posible, sacar los personajes que podamos y divertirnos con ello tanto como sea posible. El primer signo más claro va a ser que nos quiten el lenguaje español. Ahí directamente podemos decir, uy, esto es un signo de alarma y hay que empezar a ver otros horizontes. Pero mientras tanto, muchachos, divirtámonos con lo que el juego nos está dando. Sí hay situaciones como equipos y demás que están aumentando mucho la dificultad y que están creando una barrera muy grande entre free to play y ballenas.
Si uno sabe armar bien a sus personajes, colocar reliquias, si uno sabe testear mucho a los personajes, puede equilibrar esto un poco, pero cada vez la distancia se va a hacer más y más clara. Así que te invito a que dejes en los comentarios qué opinas al respecto de este tema, si crees que estoy siendo muy extremista y que realmente el juego no va a morir, que al juego le quedan muchos años de vida, ojalá sea así, te invito a que lo dejes en los comentarios. Nos vemos mañana con un nuevo video acá en el canal de Art God Sales. ¡Cama, chicos!